Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 17 de marzo y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 1, versículos 20 al 46 con el título Rescatados de Egipto, alistados al ejército de Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 20. Y ayer el día domingo empezamos un nuevo libro en el devocional, el libro de Números. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 20 y dice la palabra de Dios así. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra, los contados de la tribu de Rubén fueron 46,500. De los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59,300. De los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40,500. Y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 62,700. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603,550. En el pasaje de ayer, Dios le mandó a Moisés a que hiciera un censo, que contaran la población de los israelitas. Acuérdense que 430 años antes, José fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto, sirvió en la casa de Potifar y luego llegó a ser la mano derecha del faraón. Y desde ese punto en adelante, los israelitas que habitaron en Egipto fueron reproduciéndose hasta llegar a, vemos en el pasaje de hoy que eran solamente hombres mayores de 20 años, habían 603,550. Muchos dicen que si contamos a los niños, a los hombres mayores, a las mujeres, a los ancianos, que eran entre 2 a tal vez quizá 3 millones, 2,5 millones de israelitas,
en 430 años. Increíble, ¿verdad? Que Moisés, que un hombre, haya guiado a tantas personas de Egipto hacia la tierra prometida. Ahora vimos en el pasaje de ayer que estaban en el desierto de Sinaí y se estaban dirigiendo, los israelitas se estaban dirigiendo a la tierra prometida. ¿Qué hicieron ellos para ser así liberados y rescatados de Egipto? ¿Qué hicieron ellos? Absolutamente nada. Fue la gracia inmerecida de Dios que los sacó de Egipto. Dios los liberó y todo lo que hicieron ellos fue escuchar la palabra de Dios y obedecer en fe. Y Dios los guió. Ahora se están dirigiendo a la tierra prometida, hermanos. Sí, pues para conquistar la tierra prometida tienen que luchar, tienen que pelear. Y por eso vemos en el pasaje de hoy cómo Dios manda a alistar su ejército. Una de las metáforas que se usan para hablar de nosotros, hermanos, la iglesia, los cristianos, algunos pasajes dicen que somos embajadores de Cristo, por ejemplo. Algunos pasajes dicen que somos la carta de Cristo, aroma de Cristo. Pero una de las cosas que nos enseña la Biblia, hermanos, es que somos soldados de Cristo. Pertenecemos al ejército de Dios. Y aquí Dios los está llamando a luchar, a pelear. Yo sé que en muchos casos hoy en día la conscripción militar es algo voluntario. Van las personas que quieren ir y les dan, por lo menos aquí en este país de los Estados Unidos, ventajas económicas, beneficios. Y por eso la gente se apunta. No porque quieren ir a pelear una guerra, sino porque reciben beneficios ellos y sus familias. Es un trabajo estable. Pero antes, en muchos países, hermanos, era obligatorio. Por ejemplo, pues yo nací en Corea y mantuve mi ciudadanía corea hasta que me casé con Sharon. Ahora, en Corea, por ejemplo, porque aún no se ha terminado la guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte, hay una conscripción militar obligada para todo hombre, todo varón de 20 años arriba tiene que entrar al ejército. Creo que son 26 meses, un poco más de 2 años que uno tiene que estar aprendiendo, preparándose, entrenándose en caso de que haya una batalla. Antes eran casi 3 años, ahora son 2 años y pico. Yo, por haber vivido tanto tiempo en el extranjero, en Costa Rica, en los Estados Unidos, pues al fin decidieron que yo no tenía que ir al ejército porque casi no viví en Corea. Así que me salvé del servicio militar. Pero en muchos países, por ejemplo algunos de ustedes que son del Ecuador, pues tuvieron que ir al escuadrón, tuvieron que estar tiempo ahí preparándose para la guerra. Aquí en este caso, hermanos, pues uno no decide voluntariamente ir. Todo hombre mayor de 20 años que era capaz de luchar tenía que salir a la guerra. Y yo creo, hermanos, que nosotros también como cristianos tenemos que entender eso. Si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Rey y Salvador, a la misma vez nos estamos apuntando en la lista de soldados que pertenecemos al ejército de Dios. Somos soldados de Cristo Jesús y no luchamos físicamente con armas, sino que nuestra batalla es espiritual. No es contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales. Estamos luchando constantemente contra el enemigo. Hermanos, vemos tristemente luego en el libro de Números que cuando llegan a la tierra prometida, a Canaán, y ven que envían a los espías y ven que los enemigos son muy grandes y fuertes, se acobardan y se rehúsan pelear. No quieren luchar, tienen temor. Y por eso, ¿qué pasa? Pues tristemente vagan en el desierto por 40 años. Hermanos, que no sea así con nosotros, que no digamos, oh no, yo no quiero pelear, yo no quiero luchar. No, hermanos, que seamos valientes y esforzados. Que luchemos no con armas, no físicamente con violencia, sino en oración, en ayuno. Que en vez de
pelearnos y maldecir. Que podamos orar por las personas, bendiciéndolos en el nombre de Cristo Jesús. Que nos esforcemos para mantener a nuestras familias unidas, nuestra iglesia unida. Que sigamos luchando como buenos soldados de Cristo Jesús, entendiendo que si Dios nos ha rescatado, nos ha salvado, nos ha liberado, no es para que vivamos una vida cómoda, fácil, próspera. Tenemos que luchar, tenemos que avanzar, tenemos que expandir el reino de Dios mientras vivamos aquí en esta tierra. Él nos ha dado un llamado, nos ha dado una misión. Oremos, hermanos, para empezar el día de hoy, que seamos sensibles al Espíritu Santo que nos guía, que nos manda a ser soldados activos en el ejército de Dios, predicando las buenas nuevas del Evangelio, sirviendo con amor y humildad, manteniendo nuestras familias, nuestros trabajos, nuestra iglesia unida en el amor de Cristo. Oremos de esa manera, que seamos soldados dispuestos, valientes, esforzados, entregados, hombres y mujeres de fe, que obedecemos al Señor, que obedecemos al comandante y que luchamos fielmente esta buena batalla de la fe para su gloria. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.